Bienvenidos a todos a este seminario, el cual nos va a compartir la doctora Hailin Xiaohu del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Me voy a permitir leer una breve semblanza. La doctora Hailin nació en Shanghái, China, y es mexicana por naturalización. Obtuvo la licenciatura en física, maestría en ciencias, física, y el doctorado en ciencias de materiales. Todos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular C de tiempo completo del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Tiene el Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Su principal línea de investigación es el desarrollo de materiales orgánicos e inorgánicos para su aplicación en energías renovables. Junto con sus estudiantes de maestría y doctorado ha logrado recientemente avances importantes en celdas solares de perovskita híbrida. Ha sido responsable de los proyectos de investigación financiados por el CONACYT y fondos sectoriales, y por la UNAM a través del Programa de Apoyos a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, PAPIT. Ha dirigido y codirigido 20 tesis de doctorado y 11 de maestría, y ha publicado más de 114 artículos en revistas internacionales de investigación en JCR, en temas relacionados con celdas solares híbridas, ventanas inteligentes, sensores químicos, propiedades eléctricas, ópticas y mecánicas de materiales compuestos, entre otros. Doctora, pues le damos la más cordial de las bienvenidas, agradeciéndole su participación, y sin más le cedo la palabra. Muchísimas gracias, doctor Carlos Pineda, por la invitación y por la oportunidad. Entonces, el tema del seminario de hoy se llama Celdas solares de perovskita, retos y oportunidades. Me permite, pues el contenido es una breve introducción de cómo surgieron las celdas solares de perovskita a partir de celdas solares orgánicas y de sensibilizar con tinte, algún trabajo que hemos hecho hasta el momento y las conclusiones. Entonces, rápidamente sabemos que todas las celdas solares fotovoltaicas usan materiales semiconductores. Y para hacer un material semiconductor, la estructura electrónica del material es especialmente importante, donde manejamos un lenguaje sencillo de describir un semiconductor con la banda de valencia, banda de conducción, y entre las cuales hay una brecha de energía donde no debería de haber estados energéticos para electrones, ¿no? Entonces, los materiales semiconductores podría clasificar que con una brecha de energía entre 0.5 y 3.2 electronvolts, aunque es un poco flexible porque hay unos que tienen todavía más grande, ¿no? Y en cambio, los materiales metálicos no tienen esa propiedad y los aislantes son aquellos que tienen una brecha mucho mayor, 4 o 5 electronvolts. Bueno, entonces el nivel de Fermi, hay niveles energéticos que usamos en esta charla. Por ejemplo, el nivel de Fermi de un semiconductor para un material semiconductor intrínseco está justamente en la mitad entre la banda de conducción y banda de valencia. Y para materiales dopados o impurificados hacia banda de conducción, o sea, tipo N, perdón, el nivel Fermi puede estar más cercano al borde de la banda de conducción, o bien si tiene un exceso de huecos, ese nivel puede ir hacia abajo, cerca de banda de valencia. Además, la definición de función de trabajo. La función de trabajo es la diferencia entre el nivel de Fermi y el nivel de vacío, que define el nivel de vacío es donde los electrones en la superficie del material libre de moverse, ¿no? Es la función de trabajo que está directamente relacionada con el nivel de Fermi. Y además la afinidad electrónica, que es la diferencia entre la banda de conducción, el mínimo de banda de conducción y el material y el vacío, ¿no? Aquí también manejamos el lenguaje del LUMO y HOMO con respecto a estos niveles. El LUMO quiere decir órbita molecular más bajo ocupado,
que corresponde al mínimo de banda de conducción, o LOMO, que es el orbital molecular más alto ocupado, que corresponde al máximo nivel de Van der Waals. Entonces, esos lenguajes los manejamos durante la plática. Para que ocurra un fenómeno fotovoltaico en las clásicas semiconductores inorgánicos, requiere un material tipo P y tipo N, donde son semiconductores dopados con algunos átomos que pueden proveer una cantidad grande de electrones en tipo N y huecos en tipo P. Entonces, la unión de estos dos materiales forma un diodo, un campo eléctrico en la interfase, y ese campo eléctrico es la fuerza automotriz para que cuando venga un fotón absorbido, ¿sí?, puede generar un par de electrón huecos, como todos los semiconductores, pero lo importante es que este campo eléctrico permite que estos portadores de carga libre pueden salir de la unión. De otra manera, si no existiera ese campo eléctrico, obviamente el material puede absorber la luz, generar portadores de carga, pero simplemente no hay manera de salir y se aniquila o se recombina. En la definición o la medición más bien de una celda solar normalmente se hace con una medición de la curva corriente contra voltaje, donde tú pones tu celda o tu dispositivo, donde hay una capa activa, hay dos contactos, positivo, negativo, ¿sí? Y aplicas un voltaje, un voltaje escaneado, o sea, que ya sea con tiempo, puede recorrer de negativo a positivo o bien de positivo a negativo. Y mientras recorre el voltaje aplicado, registra en el medidor o en el multímetro una corriente. Entonces, aquí la corriente es la función independiente de voltaje, que es la variable independiente, ¿no? Entonces, determina la eficiencia de una función, de una celda solar. Medimos dos curvas. Una curva es en oscuridad, o sea, tapa todo, apaga todas las luces, mide esta función de corriente contra voltaje y luego ilumina la celda con cierta intensidad de la luz y ve cómo cambia. Se observa este tipo de comportamiento que la corriente genera en el sentido contrario y forma una curva como esta. Entonces podemos determinar la densidad de corriente en cortocircuito, el voltaje en el circuito abierto, el factor de forma, y obtienes la eficiencia dividiendo por la potencia de entrada, o sea, la intensidad de la luz. Esos son los parámetros que mencionamos también. Bueno, las primeras celdas solares orgánicas, o sea, las inorgánicas ya se conocen desde los 50 del siglo pasado, pero las celdas orgánicas, la primera publicación apareció en 1986, donde usaron dos capas orgánicas, pero por evaporación térmica, y lograron una eficiencia de 1%. Con el concepto de materiales inorgánicos, uno va a ver quién es tipo N y quién es tipo P. Pero resulta que este tipo de celdas novedosas no están dopadas ninguna de las dos. O sea, no tiene una sobrepoblación de electrones ni huecos en ninguno de los lados, sino los dos materiales son intrínsecos, semiconductores intrínsecos. Entonces la pregunta es, ¿dónde viene el campo eléctrico? ¿No? No como aquella ocasión como los materiales semiconductores inorgánicos que les mencioné anteriormente, alguna difusión de cargas positivas, negativas y forman campo eléctrico en la interfase. Aquí no. Entonces se sospecha, se cree, hasta la fecha, es que hay unas moléculas dipolares en la interfase que siempre va a haber por la interrupción de la interfase, por la diferencia entre las dos moléculas,
Entonces ahí forma un campo eléctrico en la interfase por las moléculas polarizadas. Y ese campo eléctrico es el que se encarga, cuando viene la luz, el material semiconductor, o sea, ambos tienen una cierta brecha de energía que puede absorber la luz, y esa genera un par de electrones huecos que se llaman excitones, y estos excitones viajan hacia la interfase y ser separado por el campo eléctrico, y finalmente se viajan hacia los respectivos electrodos. Ese es el mecanismo de la generación de fotovoltaje, fotocorriente en celdas solares orgánicas, que son diferentes, el mecanismo es diferente que los semiconductores inorgánicos. Y también encontraron de que el VOC depende mucho de estos niveles HOMO y HUMO de los dos materiales, tanto donador como aceptor. Aquí también quiero recalcar que el concepto de donador y aceptor es inverso, es diferente que el caso de celdas solares inorgánicas. El donador quiere decir que el material dona electrones hacia otro material que acepta electrones. Entonces, no son impurezas o átomos que impurifica a silicio. Ahí el donador es el que genera, acepta electrones. Entonces, son diferentes, todo compuesto. Bueno, entonces, en el 2006 encontraron empíricamente, no teóricamente, de que el VOC de estas celdas orgánicas obedece cierta regla que tiene que ver con la diferencia del humo y el HOMO de los dos materiales. Y ya encontraron una ecuación empírica con estos datos que sacaron, ¿no? Pero estas celdas son muy de baja eficiencia. ¿Por qué? Porque los excitones generados, fotogenerados, mueren en el camino, no llegan a la interfase y ya se recombina. ¿Por qué? Porque son materiales de baja movilidad electrónica, o sea, baja conductividad. Tanto concentración de portadores como movilidad son bajas. Entonces, lo que ocurre a la gente es como se preparan por método de solución, ya no son de evaporación térmica, ya para estas fechas ya aparecieron polímeros conductores, etc. Entonces, hicieron mezcla. ¿Para qué hacen mezclas? Para aumentar esa interfase, para que tuviera mucho más posibilidad de encontrar excitón la interfase, y estos excitones pueden ser separados y generando portadores de carga libre. Entonces, ha evolucionado el método, el desarrollo de celdas solares orgánicas, han podido lograr producir celdas solares en 14 capas, o sea, ese es el mismo artículo que muestra la posibilidad. Aunque para estas fechas, en 2014, todavía las eficiencias eran bajas. El aceptor de electrones, el PCBM, es el material principal que limita un poco la eficiencia por ahí. Aunque afortunadamente cambiando este material, para hoy ya el último artículo ya reporta 19%, que no aparece todavía certificado. Por aquí 19% en una universidad de Shanghai, China. Y lo cual quiere decir, desde 2014 a 2021-2023 ha habido un aumento dramático de aquí a la eficiencia. Andaba entre 13, 14 y se brincó hacia 18, 19, ¿no? Entonces, ese es el logro bastante bueno en celdas solares orgánicas. Pero sabemos, durante ese tiempo, por ahí 2012, apareció un nuevo material que se llama perovskita híbrida, y ese es el circulito amarillo, y apareció de repente con una eficiencia, claro, al primero fue probado en celdas solares de sensibilidad con tinte. Ahorita vamos a ver. ¿Qué es una perovskita híbrida? El material ya fue bien discutido, descrito en los años 90, y el principal investigador era David Misi. Él
ellos querían buscar un material composito, pero 100% atómico. ¿Qué quiere decir? No como las mezclas de cemento y con piedritas, sino a nivel atómico pudiera formar un material orgánico, con un esqueleto inorgánico y con unas ligas en medio orgánico. ¿Cuál es la ventaja de esta posible estructura? Es porque el esqueleto inorgánico rígido provee la propiedad mecánica, la propiedad eléctrica, y la parte orgánica te da la flexibilidad y procesabilidad a bajas temperaturas, o sea, método de solución. Entonces, sí encontraron ese tipo de estructura, y esa estructura encontraron en materiales que es una estructura de perovskita que se conoce hace 200 años, ¿no? Pero la perovskita es una estructura de octaedros y de 8 octaedros en medio hay un átomo, ¿sí? Y la estructura normalmente se llama ABX. Entonces, esa estructura ABX ha dado mucho que hablar sobre materiales superconductores en los 80s y en los 90s, pues siguiendo la analogía, no es raro que aparecieron estos materiales en los 90s, ¿no? Entonces, aquí la palabra híbrida es crucial porque el esqueleto es inorgánico y el que está en medio es un material orgánico. Entonces, los ejemplos más conocidos son en los octaedros son yoduro de plomo, y el que está en medio puede ser metiamonio o formamidinio. Entonces, estos son los más conocidos. ¿Por qué plomo? Resulta que en el grupo de valencia 2, los metales, podría haber estaño, germanio, pero desgraciadamente plomo es el que mayor estabilidad química le da a esa estructura. Además, en las esquinas puede haber yoduro, cloruro o bromuro. Los tres son posibles y cambiando estos cambian las propiedades ópticas a estos materiales. Bueno, en la primera aplicación de este material perovskita fue 2009, usaron en celdas solares sensibilizadas con tinte. Ustedes los conocen muy bien, me imagino. Ese tipo de celdas solares son celdas solares electroquímicas e implica un electrolito, los dos electrodos, entonces ocurre una reacción, el redox en el medio. Lo importante es que requiere en el sustrato, además de óxido de titanio, pone un tinte. El tinte es el que se encarga solamente de absorber la luz y inyectar electrones hacia óxido de titanio y pues pasar huecos hacia electrolito. Ahora, cuando usaron perovskita en esa celda, lo consideraron como si fuera un tinte, ¿no? Pues por el color, porque la brecha de energía es por 1.5 o 1.6, entonces pensaba que puede ser funcionar. Aunque, bueno, la eficiencia es baja porque perovskita es inestable. Sin embargo, después, a partir de 2012, 3 años después, encontraron que, bueno, podríamos no usar electrolito que causa problema de estabilidad, lo usamos seco. O sea, y la misma estructura de perovskita, de celdas solares sensibilidad con tinte, pero sin electrolito, usamos óxido de titanio, compacto, mesoporoso, llenamos con perovskita, ¿sí? Y luego cerramos con un conducto de huecos sólido, bueno, orgánico, pero sólido, ¿no? A partir de solución, y cierra con contacto de oro. Esa estructura es la que dio la revolución de celdas solares. Ya son una especie de celdas solares ya no, ¿cómo se llama? Emergentes, sino ya tienen su propio nombre de perovskita. Llevamos 10 años, más de 10 años en eso. Y eso
ocasionó una gran revolución en lo que es las celdas solares de la tercera generación o la cuarta, como quieran llamar. Pero finalmente encontraron de que perovskita no es solo un tinte. Un tinte, o sea, molécula orgánica. ¿Qué quiere decir un tinte? La diferencia de una molécula orgánica solamente absorbedora de luz, porque es un material, no es un material semiconductor. ¿Qué quiere decir? No tienen buena movilidad, buena, ¿cómo se llama? Concentración portadora de carga. Básicamente la movilidad es la que determina, puede ser o no semiconductor. Las moléculas orgánicas pueden absorber luz, pero la gran mayoría no tiene una movilidad electrónica deseable o de huecos, ¿no? Entonces, encontraron que, resulta que la perovskita, como dijo Mixi hace más de 20 años, es un semiconductor, no es un tinte nada más. O sea, se puede absorber la luz, tiene las mismas eficiencias de absorción, coeficiente de absorción, igual que los mejores semiconductores que podría ser, por ejemplo, el cadmio, que absorbe, es un semiconductor de banda de transición directa, que quiere decir su material excitónico, ¿no? Y luego, la gran ventaja en comparación con materiales orgánicos, que son intrínsecos, tiene una energía de excitación, una pequeña energía de disociación de excitones. Sabemos que en los semiconductores orgánicos tenemos que mezclar dos para poder tener una gran interfase y que los excitones pueden separar en la interfase. La perovskita no necesita eso, se parece más a silicio. Entonces, la energía para disociar estos excitones con que sea térmica es más que suficiente. Eso es lo bonito de la perovskita. La tercera, pues la brecha de energía bastante adecuada de acuerdo con la predicción termodinámica. Entonces la brecha cae en las mejores y una gran movilidad o alta longitud de difusión, que es lo mismo, movilidad de portadores de carga o longitud de difusión. Entonces, con estas propiedades, por eso se da, aquí el mecanismo nada más rápidamente, normalmente se presenta de esta forma, a diferencia de las células solares inorgánicas, se presenta con diagrama de energía y el mecanismo de conducción. Por un lado, los electrones que salen en el cátodo y los huecos salen en el ánodo, ¿no? Y con esto estableció su lugar en área de investigación de semiconductores, precisamente de células solares, por tener una propiedad muy adecuada, o a veces dicen muy buenas propiedades fotovoltaicas, aunque fotovoltaica siempre requiere la unión, ¿no? Entonces se considera como un material muy bueno para aplicaciones fotovoltaicas y claro, a los metales ahorita usan mucho el oro, que es caro, pero el proceso de optimización viene después, como la industria de silicio, que lleva 50, 60 años para poder lograr productos comerciales. Bueno, ¿cuáles son los problemas que tenemos que aceptar de estas celdas? Primero, inestabilidad en el ambiente húmedo, la toxicidad no solo de plomo, sino también todos los solventes que implica, que usan. El fenómeno de histéresis eléctrico, eso tiene mucho que ver al principio con los defectos morfológicos de las celdas, y hemos visto que ese fenómeno ese defecto ha sido suprimido con muchas técnicas para mejorar. Entonces no voy a hablar de esto, sino más bien en esta plática solamente la parte de inestabilidad. Bueno, entonces, ¿cómo podemos mejorar la resistencia a la humedad? Y nosotros abordamos ese problema
por dos métodos. Uno es la perovskita, que se puede preparar por un paso, ahorita voy a hablar, y también por dos pasos. Entonces, en ambos casos estudiamos cómo podemos preparar celdas solares perovskita a condiciones ambientales. Por último voy a hablar brevemente sobre las estructuras inversas que vamos a mencionar. Entonces, las estructuras básicas de las celdas solares de perovskita, uno es que vienen de las celdas de sensibilizada con tinte, justamente empieza con FTO, TO2, compacto o con mesoporoso o sin mesoporoso, no hay problema, perovskita una capa de conductor de huecos y logro. Y lo que se llama inversa viene básicamente de celdas solares orgánicas, donde viene vidrio, FTO, o puede ser hito, perovskita y un conductor de electrones y aluminio. Aquí lo que se invierte es el top. El top si sale huecos o si sale electrones en el inverso, que nosotros le llamamos, y sale huecos en el caso normal. Entonces, aunque para la gente que trabaja en celdas solares orgánicas, eso no es inverso, pues esa es la estructura que ellos conocen toda la vida, ¿no? Pero así, por uso y costumbre, se dice inverso. Bueno, nosotros empezamos con un método de un paso. ¿Qué quiere decir? Primero básicamente hablamos de la estructura normal, ¿no? Entonces la perovskita, esta capa, obviamos de lo de abajo y de arriba, solamente concentramos en esa capa de perovskita. Como les comenté, hay dos métodos de hacerlo. Por un paso es que mezcla todos los ingredientes en una sola sopa. Se llama solución precursora: yoduro de plomo, yoduro de metiamonio en disolventes de dimetilsulfóxido, dimetilformamida. ¿Sí? Entonces, esa es una solución precursora. El método para área de investigación es spin coating: gira, pone tu solución y luego se forma una película, pero formando todavía está muy, muy mojado, aplica antidisolvente. Esa tecnología antidisolvente viene de celdas solares orgánicas, justamente, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve ese antidisolvente? Es para poder tener una cinética de crecimiento de cristal mucho más controlada, que quiere decir a la hora de formar una película mejor calidad. Entonces usa antidisolvente, y antidisolventes son solventes que procuran sacar los solventes principales de la solución precursora. Pero también se encuentra de que con puro antidisolvente a veces no logra todo lo deseado. Entonces, en nuestro caso, es tratar de usar aditivos, o sea, poner gotas mínimas dentro de antidisolvente para ayudarle a mejorar las propiedades de la película final. Entonces, después de aplicar antidisolvente, se seca la película y luego se hornea a 100 grados y se forman películas de perovskita con color gris negro, ¿no? Entonces, el primer aditivo que usamos de antidisolvente era 4-terbutipirina. Es un solvente que encontramos que mejora la hidrofobicidad de la superficie de perovskita. El ángulo de contacto aumenta si aumentamos la cantidad de este aditivo terbutipirina. Claro, también tiene que cuidar de que si hay un exceso de este aditivo para antidisolvente, simplemente ya deja de formar la perovskita y ya se queda una película de soluciones precursoras de los componentes. Entonces, esa cantidad sí es crucial. Y observamos que, ¿cuál es la ventaja? Estas películas perovskita lo formamos fuera de cámara de guantes y podríamos llegar a una buena eficiencia fuera de cámara de guantes, precisamente por
una capa muy delgada de estos aditivos en la superficie de las películas de perovskita, lo cual mejora la resistencia a la humedad. Entonces probamos con diferentes cantidad, optimizamos. Aquí el registro de la humedad relativa de nuestro ambiente es 60%, la temperatura, y las eficiencias cuánticas, cómo se mejora con una optimización de la cantidad aditiva. Entonces eso fue, claro, y esto tiene que comprobar con estadística, pues allí son como más de 200 celdas que nos dice que sí, efectivamente, la presencia de aditivos mejora todos los parámetros de nuestras celdas. Y justamente nos tocó en la época de pandemia y las celdas sin querer dejaron como 6 meses y vimos que sin ese antidisolvente pues pierde como 70% y en cambio se levanta con este aditivo, ¿no? Bueno, entonces, pero sigue... digamos, las eficiencias máximas en estas celdas que vimos anteriormente está alrededor de 15-16%, el máximo cerca de 18%, pero quisiéramos ver si hay otros que todavía pueden mejorar. Entonces, ese es el trabajo reciente de la alumna Jacqueline Camacho. Entonces, lo que ella hizo fue buscar, o sea, ese termotipirinina es un reactivo químico que menciona mucho, de hecho usa poquito en la solución de Spiro. Entonces podemos ver si hay algunos otros. Entonces ella se encargó de buscar de los surfactantes o tensoactivos. ¿Por qué tensoactivos? Porque los tensoactivos que se encuentran en las farmacias son totalmente amigables al ambiente. Tensoactivo tiene dos extremos, un extremo hidrofóbico y uno hidrofílico, que es porque ustedes pueden ver que se pueden disociarse fácilmente. Entonces, queremos ver si estos como aditivos a los antidisolventes nos ayudan. Pero nos dimos cuenta de los tres que escogimos, hay una gran diferencia en su parámetro de momento dipolar. Uno tiene 0.97 y otro tiene 200, o sea, como 200 veces, y otro está en medio. ¿Qué función tendrá estos dipolos? Y como si uno, más o menos la idea de un dipolo, sabemos que un dipolo es una flechita, o sea, hay una longitud, la flecha tiene que ver con la separación de la carga positiva a negativa, y luego la magnitud que tiene que ver con la carga, ¿no? En los tres casos, pues aquí el sodio se puede disociar, la carga es la misma, pero la separación es diferente. Parece ser que este tiene menor separación o sea, voy a llamar DDABR, tiene menor separación que NALES, ¿no? Y eso repercuta en cómo ayudar a extraer humedad en el ambiente de la solución precursora. Imagínense que si tiene un dipolo, momento dipolar mayor, quiere decir que el campo eléctrico es mayor, tiene más fuerza extraer la humedad, ¿no? Entonces, y este es el más hidrofóbico, o sea, cuando tiene momento dipolar menor, y nos ayuda también para mejorar la resistencia a la humedad, ¿no? Con esta idea, primero hicimos una prueba de cómo cambia la tensión superficial de estos tres antidisolventes con diferentes aditivos. Háganse cuenta, el antidisolvente es acetato de etilo. Ahí pusimos diferentes concentraciones de los tres aditivos y vimos que si cada uno cómo modifica la tensión superficial del antidisolvente, lo cual también es importante, ¿no? La tensión llega a la solución sobre la superficie de la película perovskita en giro, entonces la tensión superficial puede afectar. Pero más, después de que se forma la película perovskita, igual hicimos la prueba de mojabilidad
y vemos efectivamente la que tiene mayor momento dipolar, bueno, menor momento dipolar tiene mayor ángulo de contacto, o sea, es más hidrofóbico. Pero en otras dos, como que la tendencia no es tan clara. La que sigue es NALEG, o sea, el que tiene mayor momento dipolar está en medio, el que está en medio más bajo. Pues esta sí ya no supimos explicar por qué, ¿no? Ahora, la morfología cambia mucho con los aditivos. Esa de perovskita, sin aditivos, con aditivo A, con aditivo B, con aditivo C. Esta de plano se ve totalmente desordenado, ¿no? Se ve mucho mejor con NALE y más o menos igual con el NALS. Y también consideramos otro factor que en la ingeniería de perovskita usan muchos aditivos dentro de la misma solución precursora. Uno de ellos es el iodo de potasio. Si ponemos en la solución madre iodo de potasio, el cambio todavía es mucho mayor. Si vemos que iodo de potasio en sí puede mejorar mucho el tamaño del grano, pero con los aditivos muy hidrofóbicos, estos tamaños de grano ya no forman, como que lo impide. En cambio, con otros dos aditivos, el efecto se ve mucho mejor con NALES y está en medio con NALS. Entonces, vimos que la combinación, ok, usas aditivos es bueno, pero hay que considerar la combinación de las cosas. Al parecer que esta es la mejor combinación. Efectivamente, vemos ahora los datos duros de las células y si fijamos al final de la eficiencia, ¿sí? Con solo antidisolvente con el CAI, o sea, yodo de plomo y yodo de potasio en la solución, parece ser que la eficiencia son parecidas en promedio. Con el aditivo de más hidrofóbico baja dramáticamente las eficiencias promedio, alguna que otra. Quiere decir, esta gran dispersión tiene que ver con la inhomogeneidad morfológica de las células. La mejor es con la aditivo NALEX, que tiene una dispersión mucho menor y un promedio mayor, un promedio de 17, más de 17%. Y con la adición de yodo de potasio en la solución madre puede lograr mejores eficiencias, aunque la estadística todavía no es tan buena como sin ese yodo de potasio. Pero las mejores celdas son estas. Y con el otro, el último NALS, pues está en medio, ¿no? Quiere decir que de los tres aditivos uno se comporta mejor y este segundo y el tercero. Al parecer ese patito feo, pero no olvidemos que es el más hidrofóbico. En la estabilidad sí se destacó. Si vemos la caída de eficiencia con la iluminación continua, que es la prueba más agresiva a todas las células que hacemos sin ninguna encapsulación, el aditivo más hidrofóbico provee un mejor factor de forma, lo cual no, la verdad la medición no es tan buena, aunque repetimos varias veces y creo que todavía no estamos muy convencidos de este resultado, pero efectivamente en NALES no solamente da mejor eficiencia, también mejor estabilidad, combinando con iodo de potasio. Entonces, esos son los resultados recientes del método de un paso. Anteriormente también habíamos hecho perovskita con el método de dos pasos. La diferencia es primero deposita yodo de plomo y luego yodo de metiamonio con todo lo que quieran en la segunda papa, por eso se llama dos pasos. Originalmente pensaba, porque dos pasos, porque no solamente un paso, pues hay otras razones. Dos pasos no requiere antidisolvente. Entonces, eso desde el punto de vista costo, ecológico, todo es mejor porque ahorra muchísimos disolventes orgánicos.
La desventaja de que la primera capa, yodo de plomo, a veces no es poroso, no se forma bien cuando las dos capas se hornean, la difusión sólida no es suficiente para tener una buena película de perovskita y por lo tanto buena eficiencia. Entonces, lo que hemos hecho era, por ejemplo, tratar la primera capa añadiendo soluciones como alcohol, isopropanol, ¿no? Y para generar la porosidad de la primera capa y luego formar mejores películas. Eso sí son las imágenes en AFM, ¿no? Y las estadísticas dicen que ese tratamiento con isopropanol para la primera capa, yodo de plomo, sí mejora, estadísticamente mejora las eficiencias, pero sigue siendo más bajas en comparación con el método de un paso. Posteriormente, este artículo ya fue aceptado, publicado en 2022, es poner directamente el mismo terbutipiridina en la solución precursora de yodo de plomo para generar en esta película la porosidad. Con ese método, añadiendo aditivos en la primera solución, sí se logró generar la porosidad en las películas de perovskita, en yodo de plomo. Entonces, cuando viene la segunda capa de yodo de metiamonio, la conversión a perovskita es mucho mayor. Aquí observamos la porosidad creada por este aditivo, ¿no? Y la mayor cantidad, mayor compactividad de las películas de perovskita, ¿no? Y la estadística de la eficiencia, puedo decir, solamente resaltar en esta combinación de 120, logramos las mejores eficiencias estadísticas, sí son alrededor de 15 y más. Como les comenté, el método de dos pasos, la eficiencia no es tan alta como de la primera. Y la estabilidad bastante buena, iluminación continua por el mismo intervalo, media hora, conserva el 90% de la estabilidad, lo cual es bastante bueno. Bueno, entonces el tercer punto es la celda solar inversa, que no hemos terminado de estudiar. Es ahora sí la conductora de huecos arriba, es como la estructura típica de una celda solar orgánica. La diferencia es que la capa activa es perovskita, ¿no? Entonces usan todas las capas que conocen en las celdas solares orgánicas. Nuestro estudio en este caso es usar, en vez de PIDOT, usamos óxido de níquel como una capa conductora de huecos abajo. Y el trabajo de la tesis de maestría es estudiar cómo influye la receta de óxido de níquel a la célula solar, ¿no? Lo demás, las configuraciones no cambiamos nada, pero perovskita es por un paso. Entonces, el estudio es óxido de níquel. Entonces, se hizo 5 recetas de óxido de níquel. Los precursores de níquel son 2, acetato de níquel o nitrato de níquel. Con acetato de níquel necesita un solvente 2-metoxitano, pero la ligante o estabilizadora es monoetanolamina. Este material ya nos prohíbe a México desde hace mucho comprarlo. Entonces, eso nos limitó con la receta de la primera, ¿sí? Y entonces, tomando en la literatura, en vez de monoetanolamina, podría usar cloruro de ácido clorhídrico o cambiamos acetato de níquel por nitrato. Entonces, el solvente se puede cambiar por etanol o por etilenglicol. Se ve que las últimas 2 formulaciones son mucho más ecológicas desde el punto de vista de disolventes, porque ambos son menos tóxicos que 2-metoxitanol. Entonces, para probar esto, hizo todo un semestre de trabajo de UBC y encontramos las diferencias interesantes, sobre todo morfológicas.
Desde el punto de vista cristalográficos, todos forman óxido de níquel, no hay diferencia, los mismos picos, no se ve gran diferencia, ¿no? La brecha de energía cambia poquito, alrededor de 3.75. Bueno, aquí yo tomé solamente coeficiente de absorción. Hay gente que menciona que es la banda directa o indirecta y sale variación entre 3.5 y 3.8 la brecha. Entonces mejor tomamos directamente coeficiente de absorción para no manipular más los datos, ¿no? La morfología es el que cambia todo. Las primeras tres, con 2-metoxicano como disolvente, con acetato de níquel como fuente principal, tiene una morfología granular, lo cual hace de que las películas son porosas y para las celdas solares la porosidad es fatal, porque no sella bien la base y puede generar fuga de corriente. Por lo que para estas películas tiene que ser más gruesas, entre 70 y 100 nanómetros, para poder sellar bien. En cambio, con etanol ya no se ve tan porosa, pero tiene cierta dificultad de que sea homogénea, entonces costó trabajo de hacer. Y con etilenglicol es mucho más sencillo y forma mejor película porque es un disolvente más viscoso, ¿no? que etanol. La etanol es una solución tan simple, simplemente nitrato de níquel más etanol, pues se acabó. O sea, la receta 4 es muy simple. La receta 5 todavía usamos, etilenglicol. Bueno, la diferencia es etilenglicol, usamos etilendiamina como ligante en este 5. El 4 no usa ningún ligante o estabilizador. Bueno, con estas 5 formulaciones, perdón, aquí HCl1, HCl2 es la concentración de ácido. O sea, usamos las dos para ver cuál es el mejor. Con la prueba de análisis de XPS, ahí sí analizamos el porcentaje de oxígeno de níquel. Vemos una variación, la parte verde es níquel, que sí la varía bastante, ¿no? Con las recetas. Eso quiere decir que y además los compuestos todavía no terminamos de analizar, los compuestos, se ve que la deconvolución de estos picos muestra diferencia clara entre 5 recetas. Y el nivel de Fermi que medimos con Mott-Chucky, también hubo una diferencia notable, más de medio electrovolts, ¿no? La receta 4-5, que son los mejores, tiene un nivel de Fermi más cercano a la banda de valencia de perovskita, lo cual facilita la extracción de huecos, mientras las otras tres tienen niveles de Fermi más bajo. Eso quiere decir que va a haber una obstrucción para el transporte de huecos. Y eso nos explica por qué las eficiencias son buenas con etilenglicol, ese etilenglicol, siguiendo con etanol. Y los dos ácidos en medio, y el peor está con ¿cómo se llama? Monoetalonamina como estabilizador. La eficiencia cuántica, la celda solar en comparación inversa con la normal es inversa, ¿no? Bueno, pero también nos confirman los resultados de la curva IB y eso nos da una satisfacción de que podríamos lograr, esas son celdas inversas, alrededor de una eficiencia de 14-15% con óxido de níquel, está razonable, ¿no? Las mejores nunca hemos llegado al récord mundial, pero sí, digamos que son buenas. Ahora, el problema principal de óxido de níquel es la inestabilidad en la interfase de óxido de níquel y perovskita, porque óxido de níquel tiene característica básica y la perovskita es ácida. Y eso refleja en la estabilidad, y eso ya lo sabíamos. Y si ustedes se fijan, la eficiencia se cae
después de iluminación, la misma iluminación, se cae desde la mejor celda de 16 a 10, ¿no? Es un porcentaje mucho mayor que las celdas normales, con óxido de titanio, con spiro, pero entre las 5 recetas, la de etilenglicol sigue siendo la mejor, eso lo cual nos da la satisfacción de que además de que de por sí óxido níquel es inestable por su carácter, dentro del óxido níquel puede haber una variación también, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros decimos que el porcentaje de caída es muy parecido, eso sin duda alguna. Si dividimos el valor final al valor inicial, a lo mejor la caída, el porcentaje es muy parecido. Pero si vemos el valor absoluto, se puede decir de que la celda con etilenglicol sigue siendo la mejor en cuanto a la estabilidad. Por último, rápidamente menciono que para cualquier tipo de celda de perovskita, ya sea normal, inversa, con mesoporoso de TiO2 o sin mesoporoso de TiO2, la medición es importante cómo medir. Eso lo publicamos en 2022, de que la velocidad de escaneado de voltaje importa y se puede afectar las curvas. Entonces, aquí hicimos un estudio de cómo afecta la velocidad de escaneo para todo tipo de estas celdas y determinamos una velocidad óptima alrededor que tiene que nos da siempre como un parámetro estándar de velocidad de escaneado para no afectar la eficiencia, para no engañarnos, ¿no? Por las eficiencias. Por eso siempre hay que mencionar con qué velocidad de escaneado y si escanea la diferencia entre esto, la buena eficiencia es escaneado de positivo a negativo. La mala es de negativo a positivo, como uno normalmente se acostumbra a hacer. Estos fenómenos se llaman histéresis, puede desaparecer si la perovskita tiene una buena calidad y sobre todo en celdas inversas, todavía no logro entender, el efecto de histéresis es menor. Pero en fin, hoy en día el fenómeno de histéresis ya no es un punto de discusión porque han podido mejorar mucho. Y además hay otros métodos de caracterización, no necesariamente con curva IB, ¿no? Hasta el momento hemos podido mejorar desde 2015 hasta ahora un paso gradual, mejorando eficiencias en áreas pequeñas y el reto sigue siendo, y sobre todo ese mérito es porque las perovskitas lo hicimos bajo condiciones ambientales, ¿no? Tenemos que seguir trabajando y ese es el récord que no hemos podido superar. Ya llevamos 2 años con la misma eficiencia máxima del 19%. No hemos podido mejorar todavía estos 2 años. Estamos enfocando ahora mucho en cuestión de mejorar, por ejemplo, como ustedes vieron, con aditivos, mejorar la repetitividad de las eficiencias, promedio 18%, la reproducibilidad, la estabilidad en el medio ambiente y también estamos buscando áreas grandes en colaboración con la empresa SolarEver. Estamos tratando de hacer en áreas grandes. Ojalá que pueda hablar algo sobre esto en un futuro cercano. Agradecimiento a todos los financiamientos y a ustedes por su atención. Gracias. Doctora Jailin, pues muchas gracias por su valiosa aportación, por compartir su valioso conocimiento con nosotros. Muy interesante todo lo que han hecho y pues todos los resultados que han obtenido, ¿no? Todo muy, muy bien direccionado. Yo tengo una pregunta, bueno, ahorita no veo todavía preguntas, pero yo quisiera preguntarle, con respecto a las celdas solares de perovskita, entiendo que pues ya tienen eficiencias competitivas con respecto a las de silicio comercial, ¿no? ¿Qué les faltaría a las celdas solares de perovskita
para poder comercializarse e implementarse a nivel ya digamos masivo? Ahorita todo lo que hemos platicado son resultados de laboratorio con método de spin coating para todas las capas. Obviamente este no va a poder comercializar porque son áreas pequeñas y también usa mucho antidisolvente, que es una cantidad grande, o sea, casi el mismo volumen de la solución precursora. O sea, usas otro tanto volumen como antidisolvente para fabricar una buena película de perovskita. No es que no se puede, sino la calidad es mala. Entonces, el primer paso es quitar cambiar ese método a un método de área grande como Blading o Dr. Blade, como Stylo, como lo tienen en el CIO en León. Métodos de impresión, ¿no? Y ya hay bastante trabajo en esa dirección de áreas grandes. Apenas nosotros empezamos con un equipo de Blading, apenas empezamos. Es más, llegó ayer el equipo por la empresa SolarEver. Ese equipo de SolarEver nos presta el equipo para probar. Y afortunadamente nos dimos cuenta que la misma cota que nosotros usamos para hacer un spin coating, ya ve que spin coating desperdicia la solución, se puede hacer un área grande. O sea, en ese sentido estamos muy contentos de que, por lo menos no usa tanto solvente, no solución más. Entonces, el problema de no usar antidisolvente implica de que cómo podemos cristalizar mejor la solución. Entonces, ahí en método de blading, por ejemplo, usan temperatura, o sea, la plancha puede ser caliente, y usan soplado de gas, óxido nitrógeno o aire seco, ¿no? Entonces, cambiar la tecnología implica cambiar todo. La ingeniería de disolventes es principal. ¿Cómo poder cristalizar perovskita en un área grande? Entonces, ya hay literatura bastante para leer, para empezar a trabajar. Y la gente que ya llevan delantero, ya llegan con áreas grandes y muy buenas eficiencias. Estamos hablando de 18, 20%. Entonces, realmente tiene interés del sector industrial en esa celda. Ya ellos hablan de la combinación celdas tándem de perovskita con silicio. Ya están mini módulos que están produciendo. Hay mucha inversión del sector industrial, del sector gubernamental en el escalamiento de perovskita. Hemos visto anuncios de X empresa que sacan un módulo más alto que una persona. Ya estamos mucho, o sea, en comparación con lo que vemos en internet, pues estamos jugando, ¿no? Es una cosita de nada. Pero sí, concretamente, hay un futuro a mediano plazo. Yo pienso que va a salir algún producto comercial. No sé en qué ámbito, si, por ejemplo, hay un buen uso de perovskita, igual que celda sensibilidad con tinte interior podría usar el ángulo de captura, no solamente perovskita, las celdas orgánicas es mucho mayor que celdas inorgánicas. Bajo costo, ya han dicho que pues, la de perovskita a lo mejor es una quinta o décima parte de precio en comparación con la de silicio. Muy bien. Lo de toxicidad me han dicho, yo les planteé el problema, ¿qué pasa con plomo? Bueno, la industria usa todo tipo de metales, ¿no? Al parecer, la concentración de plomo no es tan alarmante. La concentración, ¿qué quiere decir? Por peso, por 1 kilo o por un gramo, ¿cuánto porcentaje de plomo tiene? Al parecer, es aceptable a nivel industrial. Perdón, ¿qué ibas a preguntar? No, muchas gracias, doctora. Muy amplia su respuesta. Le cedo la palabra al doctor José Luis, que quiere hacer una intervención.
Gracias, Carlos. ¿Qué tal, Aileen? Buen día. Hola, qué gusto, José Luis. Un gusto, Aileen. Muchas gracias por tu charla aquí para el CEO. Bueno, primero que nada, pues felicidades por esas altas eficiencias entre 17 y 19 aquí en México y desde luego, pues ya es algo muy llamativo a nivel internacional, ¿no? De hecho, pues la media ha de andar ahí, ¿no? Entonces, estos resultados no son solo buenos para México, Latinoamérica, sino para el mundo. Sí, entonces, pues muchas felicidades, Aileen, por estos excelentes resultados. Una pregunta, Aileen. Eh, ¿Pudieras regresarte a la diapositiva donde está la configuración de capas de la estructura directa e inversa de las perovskitas? Claro, y gracias por tus palabras, José Luis. Me da gusto que estás aquí. Hace mucho que no Gracias. vemos. Claro. Sí, aquí, mira, Aileen. Yo quisiera preguntarte, para clarificar algunos aspectos, ¿cuáles pudieran ser las desventajas entre la estructura directa y la invertida? Por ejemplo, entiendo que en la estructura directa, donde se utiliza dióxido de titanio y, bueno, particularmente mesoporoso, pues tiene algunos detalles, por ejemplo, en el procesado a alta temperatura, ¿no? 400, 500 grados, cosa que pudiera evitarse en la estructura invertida, ¿no? Entonces, pues si nos pudieras comentar un poquito al respecto. Sí, José Luis, yo creo que cada día están más cercanos las dos estructuras. Al principio iba más avanzado en cuanto a eficiencia la estructura normal, porque pues el óxido de titanio es bien conocido, etcétera. Tienes toda la razón, óxido de titanio necesita 400 grados, pero la gente ya usa óxido de estaño por método de spray que nada más necesita 150 grados. O sea, en ese sentido, no es tanto la preocupación. La capa mesoporosa es totalmente innecesaria. Nosotros la usamos entre comillas, por la estadística. Resulta que con capa mesoporosa obtienes una mejor estadística de distribución de celdas. La mejor eficiencia que hemos obtenido de 19 era una celda planar, o sea, quiere decir que sin capa mesoporosa, óxido de titanio, perovskita, espiro, etc. Pero lo malo es que no pudimos reproducir. No, es difícil acercar esa eficiencia en una celda planar para nosotros. Pero las celdas dentro de la estructura, vamos por parte, empezando con la estructura mesoporosa y luego el planar también le está alcanzando, ¿no? Y alcanzando con óxido de estaño, nanopartículas que preparan y la compras y haces un spin coating o spray y forma con 150 grados ya puedes tener. Eso no es problema de la alta temperatura. Entonces, pero yo veo el problema de costo. El contacto, tú sabes, la función de trabajo de metales no hay muchas opciones. Spyro necesita, o en sí no es Spyro, puede, en este caso, en esa configuración normal, puedes usar carbón. Carbón tiene una función de trabajo muy cercana a oro y tiene mejor contacto con Spyro. No les comenté aquí, nosotros probamos con pintura de carbón. Con carbón la estabilidad es excelente, no pierde ninguna eficiencia, eso sí nos encantó. Con P3HT arriba en vez de Spyro y con carbón puedes mantener la eficiencia, aunque la eficiencia es baja, pero estabilidad es excelente. Entonces, digamos que tiene la ventaja la normal. La inversa empezó con menor eficiencia, pero ahora hoy en día alcanza la eficiencia más de 20 en áreas pequeñas. Yo diría que la desventaja de la inversa es poca opción de conductores de electrones, PCBM. Tú sabes que depositar sobre perovskita una película no es fácil. Ahorita es PCBM mayoritariamente. Lo de abajo, una de las opciones es níquel, como les comenté, pero níquel es inestable. La interfase con perovskita no es tan buena.
Níquel también lo que hicimos, níquel no es tan de baja temperatura, requirió 300 grados de horneado. Y hay gente que los hacen igual con nanopartículas, con bajas temperaturas, etcétera. En conclusión, yo pienso que cada una de las estructuras tiene ventaja, ninguna, no es que uno es mejor que otro. Depende mucho de las técnicas, de cómo colocar cada capa, de las interfaces que tú puedes colocar para reducir la recombinación, mejorar la colección de portadores. Entonces, hay mucha variedad, hay muchísimo trabajo de investigación en esa área. Pero al final, cuando uno habla de áreas grandes, aterriza en costo. Entonces ahí tendría que hacer un costo-beneficio, la estabilidad, por ejemplo, y la toxicidad, ¿no? Esos son factores que van a pesar. Nosotros desde el principio, como no tenemos una buena cámara aguante como ustedes, pues empezamos a trabajar en medio ambiente y ahí empezamos poco a poquito, ¿no? Entonces, ahorita con el área grande seguimos con la idea de hacer perovskita en medio a temperatura, en medio ambiente, en temperatura, humedad de entre 40 y 60%, 40-50, ¿no? Tratamos de bajar un poquito la humedad para que no sea excesivo. Como 70 ya no podríamos trabajar. Entonces, para entre 40 y 50 no habría problema. Entonces, esa es no sé si contesté tu pregunta. Sí, claro, claro, claro que sí, Aileen. Y nada más un pequeño detalle, comentario. Hay una tablita que pusiste donde están algunos compuestos y su momento dipolar. Ah, sí, sí, de los tensoactivos. Ah, pero Y ahí hay un momento dipolar que me parece muy grande. No sé si haya algún error. Creo que está arriba de 200 device, ¿no? 212 device. sí, eso, fíjate, José Luis, tienes toda la razón. Yo, la verdad, quizás, nosotros tomamos un software que encontramos en internet y ese software se llama Avogadro, es el que nos calculó. La verdad, no he hecho no he buscado otra fuente. Lo tomamos como, pues echamos culpa a este software libre y la verdad no sé. Buena pregunta, ¿eh? No, no sé. No sé Ok, por qué hay tanta diferencia. claro. Bueno, muchísimas gracias, Aileen. Gracias por estar aquí y pues felicidades por tu trabajo. Gracias, José Luis, por tus palabras. Muchas gracias, doctor José Luis. Doctora Jailin, pues, pues por falta de tiempo vamos a terminar la presentación. Le damos las más grandes gracias por atenderla y en agradecimiento le otorgamos un reconocimiento que me va a permitir leer. Dice: el Centro de Investigaciones en Óptica otorga el presente reconocimiento a doctora Jailin Shao Hu por su participación en la plática Celdas Solares de Perovskita, Retos y Oportunidades. Lo firma nuestro director de investigación, el doctor Alejandro Martínez, y a nombre del grupo de seminarios del CIO, le damos la más cordial de las gracias y yo le haré llegar este reconocimiento, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Muchas gracias a todos por su presencia. Hasta luego. Adiós, hasta luego, gracias. Bye.